la creencia de que verdaderamente el Padre Butiñá pues fue en su vida y en su obra pues un santo. Vamos siguiendo. Ahora el obispo indicará que el proceso queda clausurado, se ha terminado. Lo que empezó un día con el obispo Carles Soler, aquí presente, con el decreto de introducción. Hoy se termina con ese decreto de clausura que voy a leer brevemente. Causa de beatificación y de canonización del siervo de Dios, Padre Francisco Butiñá y Hospital, jesuita. Yo, obispo de Girona, entregadas por el juez delegado las actas originales o arquetipo del proceso de beatificación y de canonización del siervo de Dios, Padre Francisco Butiñá y Hospital, S.I., junto con la copia auténtica llamada trasunto, y además 2 copias públicas, por ser actoras de la causa, la Congregación de Hijas de San José y la Congregación de Siervas de San José, en virtud del artículo 141, párrafo primero de la Instrucción Sanctorum Mater, una vez examinadas atentamente las actuaciones practicadas mediante el presente decreto, declaro que el procedimiento instructorio se ha clausurado definitivamente, dado en la Iglesia Parroquial de Santa María de Bañolas, Diócesis de Girona, el día 19 de marzo de 2019. Y ahora va a firmar el decreto, señor obispo. Hasta ahora hemos hecho referencia al señor obispo, al promotor de justicia que vigila que las cosas se cumplan según la ley. Va a aparecer en escena un nuevo elemento, que son las personas designadas para llevar el proceso a Roma, que se cuidarán, porque es imposible que 90 cajas las puedan llevar ellas. Van a cuidarse, se hacen responsables y los llamamos las portadoras. Ha habido un decreto de 20 de febrero de este año que nombra, a propuesta de la postulación, a la hermana Eulalia Ramírez, Lau, sierva de San José, y a la hermana María Pilar Martínez Ramírez, hija de San José. Una y otra harán por separado juramento conforme pues aceptan este cargo y se comprometen a cumplirlo fielmente. Si quiere venir en primer lugar, veo que hay la hermana Eulalia, por favor. Causa de beatificación y canonización del siervo de Dios, Padre Francisco Butiñá y Hospital, jesuita. Yo, hermana Eulalia Ramírez Lao, sierva de San José, designada portadora del proceso sobre la vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, Padre Francisco Butiñá y Hospital, jesuita, instruido en la diócesis de Gerona, tal como prescribe el artículo 144.12 de la Instrucción Sanctorum Mater, puesta la mano derecha sobre los santos evangelios, juro cumplir fielmente el cargo que se me ha confiado, a mí y a otra compañera, de llevar a Roma la copia auténtica o trasunto de las 2 copias públicas de dicho proceso y de presentar los 3 ejemplares de la Congregación para la causa de los santos
Además, entregaré el sobre de las letras del juez delegado y del promotor de justicia y del instrumento de clausura. Que Dios me asista y me guarde y me ayuden estos santos evangélicos. Ahora sí que sentarse para firmar. Hermana Pilar Martínez, por favor. Causa de beatificación y de canonización del siervo de Dios, Padre Francisco Butiñá y Hospital de la Compañía de Jesús. Yo, hermana María Pilar Martínez Ramírez, hija de San José, designada portadora del proceso sobre la vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, Padre Francisco Butiñá y Hospital de la Compañía de Jesús, instruido en la diócesis de Girona, tal como prescribe el artículo 144.1.2 de la Instrucción Sanctorum Mater, puesta la mano derecha sobre los santos evangelios, juro cumplir fielmente el cargo que se me ha confiado a mí y a otra compañera de llevar a Roma la copia auténtica o trasunto y las 2 copias públicas de dicho proceso y de presentar los 3 ejemplares de la Congregación para las Causas de los Santos. Además, entregaré el sobre de las letras del juez delegado y del promotor de justicia y del instrumento de clausura. Que Dios me asista y me ayuden estos santos evangelios.
para terminar ya lo que es la sesión, vienen las firmas del señor obispo, de los que han intervenido como oficiales en el proceso y también de la postuladora. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Juro también que he cumplido mi deber en lo que es posible y también que guardaré secreto de cosas que uno sabe durante el proceso. En el nombre de Dios, en cumplimiento del artículo 144, párrafo 1.3 de la instrucción Salvatorum Mater, puesta la mano derecha sobre los santos evangelios, yo, Francisco Pardo y Artigas, obispo de Girona, juro que he cumplido fielmente mi tarea y que guardaré el secreto de oficio en el proceso sobre la vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, Padre Francisco Butiñá y Hospital de la Sociedad de Jesús. Que Dios me asista y me ayuden estos santos evangelios. En Bañolas, diócesis de Girona, el día 19 de marzo de 2019. En el nombre de Dios, en cumplimiento del artículo 144, párrafo primero, número 3 de la instrucción Santorum Mater, puesta la mano derecha sobre los santos evangelios, yo, Ernest Zaragoza y Pascual, promotor de justicia, juro que he cumplido fielmente mi tarea y que guardaré el secreto de oficio en el proceso sobre la vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, Padre Francisco Butiñá y Hospital, sacerdote jesuita. Que Dios me asista y me ayude en estos santos evangelios. En el nombre de Dios, en cumplimiento del artículo 144.1.3 de la instrucción Santorum Mater, puesta la mano derecha sobre los santos evangelios, yo, Cosme Badía y BBI, notario actuario, juro que he cumplido fielmente mi tarea y que guardaré el secreto de oficio en el proceso sobre la vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, Padre Francisco Butiñá y Hospital, Societas Jesús. Que Dios me asista, me ayuden estos santos evangelios. Firmado en Bañolas, diócesis de Girona, día 19 de marzo de 2019.
Hermana Soledad, toca a usted. Venga aquí. En el nombre de Dios, en cumplimiento del artículo 144.1.3 de la Instrucción Santorum Mater, puesta la mano derecha sobre los santos evangelios, yo, María Soledad Ezquerro Jiménez, postuladora de la causa, juro que he cumplido fielmente mi tarea y que guardaré el secreto de oficio en el proceso sobre vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios, Padre Francisco Butiñá y Hospital. Que Dios me asista y me ayuden estos santos evangelios. Firmado en Bañolas, Diócesis de Girona, el día 19 de marzo del 2019. Finalmente, el señor obispo ordena que estas actas que se han firmado sean leídas, luego se coloquen firmadas, se coloquen en las cajas, sean lacradas y que se entreguen a las portadoras para que cumplan su misión. Ahora vamos a leer el acta que va a firmar. Vamos a firmar el señor obispo con el promotor de justicia, un servidor, las dos portadoras también, como presencia activa que han tenido, y la postuladora. En el nombre de Dios, amén. En el año del Señor de 2019, el día 19 de marzo, a las 6 de la tarde, ante el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Francesc Pardo y Artigas, obispo de Girona, constituidos en tribunal en la Iglesia Parroquial de Santa María de Bañolas, con la presencia del reverendo Ernest Zaragoza y Pascual, promotor de justicia, legítimamente citado, de la postuladora de la causa hermana María Soledad Ezquerro Jiménez y de las portadoras designadas para entregar la documentación que corresponda en la Congregación de las Causas de los Santos en Roma, hermana Eulalia Ramírez Lau, sierva de San José, y hermana María Pilar Martínez Ramírez, hija de San José, yo, el infrascrito notario actuario, presenté tanto el arquetipo o actas originales como el trasunto o ejemplar auténtico y las dos copias públicas del proceso informativo sobre la vida, las virtudes y la fama de santidad del siervo de Dios, Padre Francisco Butiñá y Hospital. A preguntas del señor obispo, el promotor de justicia manifestó que nada tenía que objetar contra el proceso original, el trasunto y las dos copias públicas. El excelentísimo señor obispo determinó, primero, declarar que el arquetipo y el trasunto son íntegros y auténticos y que las dos copias públicas son fiel reproducción del trasunto y son íntegras, y además tener por clausurado definitivamente el proceso instructorio. A tal efecto, el señor obispo firmó el decreto que se adjunta a la presente acta. Segundo, que las portadoras nombradas por decreto del señor obispo efectúen el juramento de cumplir fielmente su encargo, entregando a la Congregación de las Causas de los Santos en Roma el trasunto y las dos copias públicas. Las hermanas designadas realizaron por separado el juramento de estilo. Tercero, jurar por separado tanto el mismo señor obispo como los oficiales del procedimiento instructorio
y también la postuladora de la causa, conforme cumplieron fielmente su tarea y que guardarán el secreto de oficio, juramento que practicaron seguidamente. Cuarto, que al término de la sesión, esta acta, firmada y sellada en cuádruple ejemplar, se incluyera en el arquetipo, el trasunto y las 2 copias públicas, y que yo, el notario actuario, reconociera la autenticidad de las firmas y sellos. Mandaron además que el proceso original o arquetipo, cerrado y sellado, se guarde diligentemente en el archivo de la curia diocesana y que no se abra sin permiso del señor obispo. Ordenaron asimismo que el trasunto y las 2 copias públicas, cerradas y selladas, y además firmadas por el señor obispo y por mí en la parte exterior, cosa que ya se ha efectuado, los entregara a las portadoras designadas juntamente con el sobre de las letras. A continuación procedí a dar lectura al acta, que fue hallada conforme, y firmaron el obispo, el promotor de justicia, la postuladora y las 2 portadoras. Y estamos aquí ahora. Va a firmar el señor obispo. Levanté acta de todo lo realizado en la presente sesión y en fe de lo cual la firmé y sellé con el sello de mi notaría. Doy fe. A continuación viene un protocolo de reconocimiento de firmas y sellos y al final el señor obispo que reconoce mi firma. Y yo, notario actuario, certifico y doy fe de que las precedentes firmas, a saber, la del excelentísimo y reverendísimo Monseñor Francés Pardo y Artigas, obispo, con su propio sello, que es de forma circular, y contiene en su interior el escudo del señor obispo, alrededor de cuyo borde se lee Franciscus Pardo et Artigas Dei et Apostolicae Sedis Gratia, Episcopus Ecclesiae Gerundensis. La firma del reverendo Ernest Zaragoza y Pascual, promotor de justicia, y su sello, que es de forma singular, en su interior se lee promotor de justicia. Alrededor hay la inscripción Ernest Zaragoza Pascual. La firma de la hermana María Soledad Ezquerro Jiménez, postuladora, y su sello, que es de forma circular. En su interior se lee postuladora. Alrededor hay la inscripción Francisco Butiñá, S.J., causa de canonización de, diócesis significa, de Girona. La firma de la hermana Eulalia Ramírez Lau, sierva de San José, portadora. La firma de la hermana María Pilar Martínez Ramírez, hija de San José, portadora. Han sido escritas por sus propias manos en mi presencia,
lo mismo que se han estampado al lado de la firma los sellos arriba descritos. Y así lo certifico y doy fe en este día 19 de marzo de 2019. Firmaré y luego viene el señor obispo que afirma: atestiguo y hago saber que el reverendo Cosme Badía Bilbey es notario público por mí designado para este proceso y que a sus certificaciones y escrituras públicas se les ha dado y se les ha de dar plena fe en juicio y fuera del mismo. Y así lo declaro y atestiguo, dado en Banyolas, diócesis de Girona, en la festividad de San José, el día 19 de marzo de 2019. Se estamparán estas firmas, la mía y la del señor obispo. Con esto la sesión queda terminada. Sin embargo, el señor obispo tiene interés en decir un par de palabras y continuaremos pues oyendo este coro tan maravilloso que nos ha cantado el Kyrie eleison y el otro que no sé qué es. Un momento. Bien, habéis podido comprobar las dificultades y la complejidad de la conclusión de este proceso diocesano, con la esperanza de que la palabra de la Iglesia de Roma, la Iglesia, pues nos dé el gozo y la alegría de poder un día celebrar primero la beatificación y después la canonización del Padre Francisco Butiñá. Sencillamente, por el día de hoy, dar las gracias a Dios por todo lo que hemos vivido y que ha sido un resumen también de nuestros sentimientos y sobre todo vuestros sentimientos de las siervas y de las hijas de San José, de los familiares del Padre Butiñá. Dar las gracias nuevamente a todos los que han intervenido en el proceso. Es muy importante el trabajo que han realizado. Solo si después veis las cajas con las carpetas que hay, pues, y los 16.000 folios que han trabajado, muchas gracias por este inmenso trabajo. Gracias a todos los que habéis participado también en esta celebración y, de alguna manera, siempre al hacer memoria hoy del Padre Butiñá, siempre para nosotros es esta memoria un estímulo, como nos ha comentado el Padre Llorens, un estímulo para que también nosotros, en definitiva, pues nos atrevamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser santos, que es lo mismo que ser felices. Muchas gracias y buenas tardes. Bé, bona tarda. En nom de Cor de Teatre, contents de posar-vos unes notes musicals aquest dia tan important per vosaltres. Fa uns minuts us hem cantat un dels Kyries més importants de la història de la música, compost per Cristóbal de Morales. Després us hem cantat The Silver Swan, un madrigal anglès d'Orlando Gibbons, un també dels millors madrigalistes de la història de la música. I continuarem amb dues cançons més. Una bella niña, un anònim que es va trobar en el cançoner d'Olot, i acabarem amb una cançó tradicional catalana que no cal que anunciï perquè la coneixereu tots. Gràcies.
Per aquí, va?